Saludamos a esta hora a nuestros invitados en los estudios de NTN 24. Está con nosotros María Fernanda Cabal, ella es congresista colombiana por el Partido Centro Democrático. Bienvenida, congresista, a la noche. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña en Bogotá, Colombia, Antonio Navarro Wolf, es senador colombiano por el partido Alianza Verde. Senador, un gusto que esté con nosotros. Hola, gusto saludarlos. ¿Cómo están? Y también está en nuestros estudios de NTN 24 Carlos Holmes Trujillo, ex candidato a la vicepresidencia de Colombia, ex comisionado para la paz y ex constituyente colombiano. Señor Carlos Holmes Trujillo, bienvenido. Jason, buenas noches a los televidentes igual, a María Fernanda y a Antonio Navarro. Quiero empezar preguntándole a la congresista Cabal, porque cuando estábamos organizando este programa a propósito de la eventual participación política de desmovilizados de las FARC, se ha presentado un hecho en Colombia que no podemos desconocer. Un helicóptero de la policía Black Hawk con 16 agentes a bordo, 18 agentes a bordo, se precipita a tierra y finalmente se estrella y queda completamente incinerado. El ministro de Defensa, ustedes los escuchaban, estaban dando una versión sobre una hipótesis que dicen las autoridades es la más fuerte, sobre un accidente. Sin embargo, esta es una zona de operación del narcotráfico y van estos policías en una operación, digamos, milimétrica para dar con uno de los cabecillas de este clan Úsuga, de una organización de crimen organizado, y de repente el helicóptero, al parecer, se desvía y se estrella. ¿Hay plena certeza para creer esta versión del ministro, congresista? Yo personalmente no la creo. Y esto puedo argumentarlo, primero porque conozco la zona. He volado en helicóptero, Chigorodó, Carepa, he ido hasta el Chocó. Es una zona que por ser bananera es plana, ahí no hay montañas. Segundo, son espacios muy cortos entre Chigorodó y Carepa. Tercero, tengo fuentes de información en el área que dicen que ya el helicóptero estaba descendiendo, algunos muchachos se habían bajado, que son los que sobreviven, y que inmediatamente los atacan con tatucos, que son una especie de misiles artesanales hechizos, armas no convencionales prohibidas por el Protocolo de Ginebra, violadores del VIH. Eso hace de alguna manera explotar en pedazos la nave. Es la información que tengo desde un inicio en que sucedieran los hechos, lo triné y le exigí tanto al general Palomino como al ministro de Defensa que nos digan la verdad. No podemos seguir en un país con una tregua donde no hay claridad frente a estos hechos. Puede que persiguieran al señor Úsuga, seguramente, pero en la zona había información de que ese helicóptero iba a llegar ahí. Eso es lo que me parece supremamente grave y considero que son las FARC. Senador Antonio Navarro, la versión del ministro de Defensa explica que se trató de un posible choque contra una ladera de este helicóptero y que las nubes estaban muy bajas, lo cual impedía la visibilidad. Sin embargo, las redes sociales están llenas de comentarios de desconfianza alrededor de la versión del gobierno. ¿Es peligroso esto en un momento donde se habla de un cese unilateral al fuego por parte de las FARC y el hecho de que se maneje una hipótesis también como la de un eventual ataque terrorista para derribar esta aeronave? Mire, yo no creo que un accidente de esta naturaleza pueda manipularse y pueda hacerse aparecer como una cosa distinta a lo que fue. Es muy pronto todavía para tener una versión. Yo no tengo fuentes en la zona, no tengo ninguna información propia. Pero estoy seguro de que con el paso de los días va a haber claridad total sobre lo que pasó. Si fue un accidente, pues tendremos la confirmación de la hipótesis del ministro de Defensa de que fue un accidente. Si fue una acción de un grupo armado contra el helicóptero, también lo sabremos. Creo yo que es imposible mantener en secreto o manipular la verdad sobre lo que pasó, y sí es muy importante que se sepa exactamente qué fue lo que pasó. Señor Carlos Holmes Trujillo, ¿cuál es el manejo político en estos casos? ¿Y usted cree que eventualmente puede haber algún interés en ocultar lo que pasó? Mire, el único manejo político posible que hay que reclamar es que haya total y absoluta claridad sobre lo que aconteció. El solo hecho de que puedan presentarse versiones e interpretaciones como la que aquí nos transmitió la honorable representante María Fernanda Cabal, indica que hay una zona gris, hay un gran interrogante que tiene que ser dilucidado de manera inmediata. En primer lugar, por la gravedad del hecho,
y en segundo lugar por la sensibilidad de la coyuntura en materia de opinión pública que está atravesando el país a raíz de las conversaciones en La Habana. Congresista María Fernanda Cabal, escuchamos al ministro de Defensa de Colombia sobre este hecho referirse muy puntualmente a dos senadores de su partido que, según él, estaban poniendo en duda lo que él estaba diciendo. Y decía el ministro, yo no seré quien oculte la información. ¿Por qué estas explicaciones? Porque el gobierno solo ve enemigos en el centro democrático, cuando en realidad lo que nosotros hemos hecho es construir democracia desde la oposición. Nosotros representamos esa parte del país que quiere paz sin impunidad, que quiere justicia y que quiere vencer el crimen. Lo único que pedimos es Estado de Derecho. Parece que nuestras opiniones son muy incómodas para un gobierno que no vive en la realidad que viven los colombianos. Yo insisto, el presidente Santos y sus ministros viven una realidad paralela. Ahora, esta no es la única noticia que ha quedado en este momento en los colombianos en duda, puesto que solamente hace 2 días en el departamento del Cesar, en el norte de Colombia, noreste de Colombia, también un avión de la Fuerza Aérea con 11 uniformados a bordo termina accidentado. Al menos esa es la versión que dan las autoridades y todos fallecen. Yo le quiero preguntar, señor Antonio Navarro, usted que conoce también la historia de Colombia, ¿es tan común que hayan este tipo de accidentes aéreos en las Fuerzas Armadas colombianas o algo está pasando con los protocolos de seguridad? Bueno, primero decir que en el caso del helicóptero hay 2 sobrevivientes. Sé que están en situación delicada, en cuidados intensivos, y pues no podrán dar su versión de lo ocurrido en estos primeros días. Esperamos que cuando su situación de salud mejore puedan contarnos qué fue lo que pasó. De manera que a mí me parece pues, que va a haber claridad total sobre los hechos y sobre el origen de ese accidente del helicóptero de la policía. Pero sí, efectivamente, el accidente del avión de la Fuerza Aérea, yo le oí la explicación al señor ministro de Defensa y me queda la impresión de que no hay, de que hubo un problema de una falla técnica del avión, porque dicen que se descongeló una de las alas, que le llaman planos, que pusieron el descongelador y que entonces se recalentó uno de los motores, o sea que de alguna manera el descongelador calentó un motor, lo cual pues, es evidente que no es normal, no es natural. De modo que sí creo que vale la pena que se revise si los protocolos de mantenimiento se están haciendo correctamente, porque yo diría que en el caso del avión de la Fuerza Aérea sí parece que hubo algún problema técnico. Ahora uno no puede, aviones pues se caen en el mundo todos los años, pero pues vale la pena revisar si hay algún problema técnico en el protocolo de mantenimiento de estas aeronaves. Señor Carlos Holmes Trujillo, 27 muertos en menos de 3 días en 2 accidentes aéreos, todos miembros de las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Una mala casualidad? Es gravísimo y yo aprovecho este momento para transmitirle mi voz de solidaridad, respaldo, aprecio y gratitud a las Fuerzas Armadas de Colombia y además para pedirle al ministro Villegas que se tranquilice. Lo que pide el expresidente Uribe, lo que pide el senador Rangel, lo que pide la representante María Fernanda Cabal es claridad. Y hay que tener en consideración que los miembros del Congreso ejercen, por esencia, tareas de control político. Así que la voz de la oposición democrática es siempre constructiva y se expresa ante el país en ejercicio de lo que son sus funciones propias en el Congreso. Quiero invitarlos a que escuchemos el testimonio de uno de los uniformados que participó en las labores de rescate en el que narra el impacto de un supuesto tatuco en esta aeronave que se precipitó a tierra y el reporte clínico de un sobreviviente. Estos fueron obtenidos por Noticias RCN. Los testimonios dejan abierta la posibilidad de que el helicóptero Black Hawk de la policía colombiana haya sido impactado con armas. 2 hechos hacen pensar en otra hipótesis. El primero es la voz de un uniformado que participaba en las labores de extracción de las víctimas y que llegó en otra aeronave. Lo que pasa es que en el punto donde cayeron no se puede extraerla, o sea, no puede entrar la gente. Y lo que pasa es que la máquina se incendió y solo encontraron 2 cuerpos por fuera de la máquina, que eran los 2 heridos. De resto de la máquina no han podido ver si hay vivos, o sea, parece ser que todos están muertos, porque es que la máquina está incinerada, porque la máquina acababa de tanquear
y llevaba unos junglas para ese punto. Parece ser que los impactaron por debajo, pero no balas, sino como un tatuco o algo, porque los impactaron por debajo, parece ser. El segundo es el reporte clínico de uno de los sobrevivientes que obtuvo Noticias RCN. Se trata de un adulto joven previamente sano, víctima de politraumatismos por accidente aéreo, al ser derribada la aeronave en que se transportaba mientras participaban en combates militares. Se ingresa para manejo intrahospitalario, quemaduras de segundo grado que abarcan el 20% de superficie corporal, herida de bala y fractura abierta en pierna izquierda, traumatismo en hombro izquierdo. Estos hombres de la policía colombiana iban detrás del cabecilla del clan Usuga, alias Otoniel, una banda criminal que opera en esta zona, una banda de narcotraficantes, pero no es la única. El grupo terrorista de las FARC, que actualmente está negociando un proceso de paz en Cuba con el gobierno colombiano, tiene hombres en esta área porque es un corredor estratégico para sacar cocaína. Escuchábamos, congresista Cabal, al policía que atendió el hecho, hablar de un tatuco. Primero, preguntarle de qué está hablando y segundo, quiénes usan este tipo de armas. Este tipo de armas las usa las FARC y las usa el ELN. Son armas hechizas que asemejan como si fueran un pequeño misil. Como le digo, es artesanal, entonces cuando un tatuco explota, produce una destrucción como si fuera el uso de varias minas al mismo tiempo. El daño es impresionante. No he visto hasta la fecha que las BACRIM usen este tipo de armamentos. Tengo entendido que lo usan las FARC. Y si usted ve, el argumento del muchacho que llega a la zona es muy similar a la información que yo recibo, que corrobora mis sospechas y sobre todo con el análisis que hace la información del hospital. Es en este manto de dudas tras estos hechos que empieza a avanzar un cese unilateral al fuego decretado por las FARC, una organización que viene adelantando ya hace casi 3 años un modelo de paz con el gobierno colombiano. En este cese unilateral han ocurrido no solamente estos hechos con las aeronaves que se han caído, que hasta ahora no se ha establecido claramente qué fue lo que ocurrió, sino también la muerte de algunos uniformados que el ejército ha reconocido están involucradas las FARC en hechos que dicen son encuentros en combate. Señor Carlos Holmes Trujillo, en un eventual acuerdo de paz, ¿cómo se interpreta que se estén incumpliendo los mismos pactos a los cuales se ha comprometido las FARC? El nuevo cese unilateral ya empieza a estar empañado por una cantidad de hechos que generan desconfianza en los colombianos. Por supuesto, y la explicación es muy sencilla. Es que para que el cese unilateral que han declarado las FARC sea real y sea creíble, se requiere una verificación capaz, experimentada, sólida, con gran músculo político y económico, lo cual requiere concentración. Esa es la gran debilidad que este cese unilateral tiene. ¿Cómo hace la opinión nacional para creer en la verdadera voluntad de poner en ejecución ese cese unilateral si no hay una verificación seria y no hay concentración? Por eso, nosotros en Centro Democrático reclamamos permanentemente esa verificación y reclamamos la concentración como un elemento fundamental para que la verificación sea eficaz. Senador Antonio Navarro, cuando el gobierno empieza a hablar de la necesidad de desescalar el conflicto, es decir, bajar la intensidad a las acciones armadas, tanto por parte de las FARC como por parte del ejército, ¿se puede creer que hayan decenas de militares muertos y supuestamente se está bajando la intensidad del conflicto? Yo quería oír la información de ustedes diciendo que uno de los heridos tenía un impacto de bala en una pierna. Hay una versión, sí, hay una versión, al parecer, del personal médico que ha atendido a uno de los policías heridos. Hasta ahora, por supuesto, pues sigue siendo una versión confirmada a la prensa, no oficialmente por el gobierno. Porque eso sí sería una información que diría que no fue un accidente. Pero pues sí es muy importante que se confirme esa información. Si uno de los heridos tenía un impacto de bala en una pierna, es evidente que le dispararon, ¿no? Pero yo sí creo que es muy necesario que se aclare exactamente qué fue lo que pasó, porque ya vivimos en algún momento, hace unos meses, un incumplimiento de las FARC evidente
en el caso del Cauca, de su propio compromiso, cuando atacaron una unidad militar en el departamento del Cauca en una noche. De verdad que sí es muy importante desaclarar exactamente qué fue lo que pasó para poder saber, porque en el accidente del avión de la Fuerza Aérea es evidente que fue un accidente. Pero esto todavía, lo que sucedió hoy con la policía, sí necesitamos desaclarar. Mientras en Colombia esto está ocurriendo, en el Congreso de la República y algunos sectores políticos, entre ellos el senador Navarro, están proponiendo en un eventual acuerdo de paz y cuando ya los miembros de las FARC estén desmovilizados, si pueden o no tener participación política, si van a tener una curul en el Congreso, si puede haber un exterrorista de alcalde o de gobernador. Esto lo vamos a debatir en segundos cuando regresemos de comerciales aquí en el programa La Noche. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.